Campos numéricos. Número. Objeto matemático que ocupa un lugar específico en la recta numérica. Por lo que requiere 1. Un sistema de coordenadas para indicar su dimensión, ya sea que puede ser una expresión de una dimensión, 2 dimensiones o 3 dimensiones. 2. Módulo o magnitud. 3. Signo. 4. Un esquema de simbolización y de representación. 5. Conjunto y las características de este conjunto. Lógicamente, al hablar de la simbolización y del conjunto, estamos hablando de un sistema de numeración que puede ser posicional o no. Sí, se le llama base al número que define el orden de la magnitud que se ve incrementada cada una de sus cifras sucesivas que componen el número. Está también la cantidad de símbolos presentes de dicho sistema. Por ejemplo, está el sistema decimal utilizado en los chinos, en los árabes, en los hindúes, pero cada una de esas culturas tienen una forma de simbolización diferente. Sistema decimal o base 10. Está el sistema, digamos, vigesimal o base 20, como es en el caso de la cultura maya. Está la base 60, como es en el caso de los babilónicos, los sumerios, acadios. Está la base quinaria, que es a base del sistema de 5 en algunas culturas africanas. Conjunto. Colección de objetos matemáticos con características específicas de números. Número natural representado por la n. Conjunto de números que se puede contar por lo que tiene un orden y una secuencia. Esto significa la característica de ordinalidad y cardinalidad. Por ello ocupa un lugar específico en la recta numérica sin particiones. Y hay una continuidad de uno con respecto al otro. Sintéticamente se trata de unidades completas positivas. Una sucesión infinita de números que sirven para contar tiene un primer elemento, luego el siguiente y así sucesivamente. De manera que está el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y así sucesivamente hacia el infinito. Número entero. Lo representamos con z. Son un conjunto de los números naturales con su opuesto, es decir, de signo negativo. Es decir, tenemos el 0, que es el punto de partida, que forma parte de los números naturales. Está 1, 2, 3, n más 1, desde el 0 a 0, 1, 2, 3 hasta n más 1, que son los naturales, y los opuestos. El opuesto de 1, que es menos 1, el opuesto de 2, que es menos 2, el opuesto de 3, que es menos 3, y así sucesivamente hasta un menos n más 1, donde estos son los enteros positivos y los enteros negativos. Número racional, que se representa con Q. Números que se pueden expresar como un cociente o razón de dos números, por una expresión cuya relación es un número en la parte superior llamada numerador y en la parte inferior denominador, y que lógicamente entre numerador y denominador se utiliza un símbolo que puede ser una línea vertical o inclinada o puede ser horizontal,
que es la pleca la que separa lo que es el símbolo del numerador y el denominador. Tales que el numerador y denominador son distintos de cero, de manera que el numerador es entero y el denominador un natural. La característica principal de un número racional es que al dividir el numerador entre el denominador nos resulta un decimal periódico. Decimal periódico significa que hay un conjunto de números que se repite después del punto decimal. Por ejemplo, 2 entre 1 es lo mismo que 2, pero está seguido de varios ceros y a eso se le llama periodicidad 0. Menos 15, que menos 15 entre 1 es lo mismo que menos 15 y está seguido de varios ceros después del punto decimal. Y a eso entonces seguimos con la idea de decimal periódico. 7 entre 2, que es 3.5, que es lo mismo que 3.5 seguido de tantos ceros, que eso es un decimal periódico. Menos 12 entre 5, que es lo mismo que tener menos 2.4 y que está seguido de ceros. Y eso forma entonces un decimal periódico. La idea de la barra horizontal indica que se siguen repitiendo esos números. 7 entre 6, que es igual a 1.16. Si se sigue repitiendo el 6, 666, tomamos 3, indicando que hay una periodicidad, que se está repitiendo el número 6. Entonces, esa es la parte fundamental de los números racionales, que hay una periodicidad de repetición. 1 entre 3, que es igual a 0.33 y sigue 333 y entonces periodicidad, digamos 333 o 3 o 33. La barra puede abarcar un número que repita o 2 o 3, eso dependerá de la situación. 7 entre 8, 0.875, pero sigue un proceso de repetición de ceros. 7 entre 9 igual a 0.7777 o 777. Hay un periodo, un proceso de repetición, digamos de 777 o 77 o 7. 8 entre 11, negativo, digamos, menos 8 entre 11 es igual a menos 8 entre 11, que da 0.72, es decir, menos 0.72, 72, 72, y así eso se sigue repitiendo, y eso es la periodicidad, que es la característica principal de los números racionales, que hay un proceso de repetición. 13 entre 9 es igual a 1.4444. Entonces ponemos una periodicidad de 4. Ese es el significado de la barra horizontal en la parte superior, indicando que hay una periodicidad, que esa parte del decimal se repite sin límites. ¿Ya? Luego pasamos a otro conjunto dentro de este campo numérico, que son los irracionales. Se representa con Q, pero con una C arriba, o simplemente I. Pero es preferible Q a la C porque luego hay otro conjunto muy especial que se representa con I. Entonces es preferible de esta forma. Son el conjunto de números, los decimales no son periódicos. Es decir, no existe un patrón de repetición.
Por tal hecho, no se puede expresar como una fracción. Son números que provienen de 1. Números de raíces cuadradas inexactas, por ejemplo, raíz cuadrada de 5, raíz cuadrada de 7, raíz cuadrada de 11. O 2. De números de raíces enésimas inexactas, como por ejemplo raíz 5 de 2, raíz 7 de 11, raíz, digamos, 15 de 19, 3. El PIT, que es un número que es 3.14, 15, 26, tiene todo un conjunto de números que no se repite. Y que PIT es un número que está relacionando a la longitud de la circunferencia, longitud que es igual a 2 pi por r. Entonces el pi viene como un componente preliminar de deducción de la longitud de la circunferencia, que es el contorno de toda la trayectoria de esa curva, entre 2 veces el radio. ¿Sabes? Recordando que el radio es un segmento que va del centro de la circunferencia a un punto de la misma. Y que una expresión de funciones exponenciales 2.71, y hay otra gran cantidad de dígitos, y que esto está relacionado con cuestiones de crecimiento, de comportamiento de bacterias, por ejemplo, de población o de enfermedades o de muertes. Y para la cuestión de las finanzas en cálculos de intereses de cierto tipo de conjunto de características. También dentro de estos números irracionales pueden haber combinaciones como por ejemplo pit entre e menos pit. Podría ser para el caso pit entre 5, pit entre 6 o 3 pit, 10 pit, o puede ser 5e o 5e menos pit. Entonces todo eso serían irracionales, siempre y cuando lógicamente nos dé un valor que no sea entero, porque para el caso, digamos, pit entre pit no sería irracional, porque pit entre pit es 1, basándonos que toda expresión numérica dividida consigo misma es la unidad, es 1. Bien, siguiendo con el asunto, tenemos lo siguiente, que es la simbolización de estos campos numéricos, donde tenemos el universo, que en este caso son los números reales. Tenemos los naturales en primer lugar, que son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y así sucesivamente. Expresiones que no tienen particiones, que son unidades enteras positivas. Luego está otro conjunto que son los enteros. Los naturales están dentro de los números enteros, de manera que los naturales son la parte positiva de los enteros y los de signo opuesto a los naturales son los enteros negativos. Y así tenemos entonces los números racionales, que contiene a los enteros y contiene los naturales, donde los racionales son una expresión fraccionaria y que se puede expresar como un decimal que es periódico, es decir, que hay una repetición de sus dígitos decimales. Y separado de este grupo de conjunto, es decir, separado de los racionales, los enteros y los naturales, tenemos los irracionales, que son aquellas expresiones como por ejemplo raíces cuadradas inexactas, raíces enésimas inexactas, aquellas relaciones de números con pit y con e. Pero todos ellos pertenecen al gran conjunto de los números reales. Pasando a lo siguiente, tenemos un ejercicio: identificar tipos de conjuntos en los siguientes números. Tenemos para el caso 2, 18, menos 4,
7 quintos, 2 pi menos, sobre 2 raíz cuadrada de 7. Entonces, la primera fila va a representar las expresiones como los conjuntos y números. Y luego para cada uno de los números se expresan esas líneas, esas franjas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Después de la primera necesitamos 7. 7 filas. En total son 8 filas. En esta vamos a colocar lo que son los números. Luego las otras va a representar los conjuntos. Como aquí no nos especifican qué conjuntos son, entonces significa que son todos los conjuntos con los cuales vamos a relacionar estos números. Entonces está primero los naturales, luego los enteros, luego los racionales, luego los irracionales y por último los reales. Recordando dentro de la teoría que los naturales están dentro de los enteros, que los naturales están dentro de los racionales, que los enteros están dentro de los racionales, que el conjunto de los naturales enteros racionales está separado de los irracionales, pero los reales forman parte, es decir, los naturales enteros racionales e irracionales son parte de los números reales. Y entonces se va posicionando cada uno de los números. Ponemos num 2, 18, menos 4, 7 quintos, 2 pi sobre 2 y 2. Y entonces vamos a ir trabajando con cada uno de los números. Bueno, raíz cuadrada de 2, vamos a trabajar con 2. Y 2 es un natural, vamos a marcar con una X. También es un entero, es de los enteros positivos. También es un racional, no es irracional porque es un número exacto. Y no es un número, digamos, decimal no periódico. Es un decimal periódico porque 2 es lo mismo que decir 2.0, 2.00, 2.0000, siempre es el mismo 2. Pero entonces es un decimal periódico porque se puede escribir de esa otra forma y lógicamente es un número real. Luego vamos con 18. 18 que es un número natural, que es entero, que es racional, pero que no es irracional porque tiene una periodicidad de repetición, en este caso son 0. 18 es lo mismo que decir 18.0, 18.00, 18.000 y así sucesivamente en relación de ir conteniendo ceros en la parte decimal. Por ese motivo no es irracional porque es un decimal periódico. Se puede expresar como un decimal periódico y aparte de ello es un número real. Ahora menos 4. Ya menos 4 es un entero, pero no es positivo, sino negativo. Por eso no puede ser natural, pero sí puede ser entero. Y puede ser también racional, pero no puede ser irracional porque también tiene una periodicidad de sus dígitos decimales que son por ejemplo menos 4.0, menos 4.00, menos 4.000 y así sucesivamente. Y también es un número real. Luego vamos con 7 quintos, que es una fracción. Al dividir 7 entre 5 nos da 1.4. 1.4 tiene su periodicidad que es 0, 0, 0, 0, 0 y por eso lo ubicamos dentro de los racionales. No puede ser naturales porque hay una partición, tiene una parte decimal. Los naturales y los enteros no tienen una parte decimal que no sea distinto de 0. Y lógicamente no puede ser irracional, pero sí real. No puede ser irracional porque su periodicidad en la parte decimal es 0,0000
Ahora vamos con 2π. 2π que por el hecho de tener el número π que está dentro de la definición de los números irracionales y que lógicamente si es irracional ni puede ser natural, ni puede ser entero, ni puede ser racional. Entonces simplemente irracional y a la vez que forma parte de los números reales. Ahora vamos con e sobre 2, donde él se ha definido como un número irracional y sobre 2 nos da otro número irracional, siempre irracional, y lógicamente significa que ni es natural, ni entero, ni racional, simplemente irracional y que a la vez es un número real. Luego, raíz cuadrada de 2, sabiendo que raíz cuadrada de 2 es una raíz inexacta y no hay una periodicidad de repetición. De hecho, podemos elegir un mejor equipo para, digamos, hacer esa operatoria de raíz cuadrada de 2, una excelente calculadora o una buenísima computadora que registre distinta cantidad de dígitos en la parte decimal. No vamos a encontrar repeticiones. Como eso significa que no es un decimal periódico, bueno, en primer lugar, no puede ser natural ni entero porque debe ser cantidades eh, específicas sin particiones. No puede ser racional porque no es un decimal periódico, que es la característica de lo racional. Y por lógica, entonces, irracional porque un decimal no periódico y a la vez es un número real. Entonces, esto es parte de los componentes del análisis de lo que son los números, que son fundamentales en esta teorética desde el punto de vista conjuntista y que son un factor de suma importancia, dado que muchas de las confusiones en algunos desarrollos de proyectos, programas de investigación, tiene que ver con un mal manejo de los campos numéricos cuando se trata de desarrollo de proyectos de ingeniería o de análisis de fenómenos, bueno, fenómenos naturales, sociales, de pensamiento. Entonces, muchos de los errores tienen que ver con un mal manejo del campo numérico y las conclusiones, lógicamente, pueden ser erróneas y por otro lado, sus aplicaciones, no digamos, una dificultad eh, bastante complicada. Bien, dentro de los objetos matemáticos controversiales está el cero, el infinito, por ejemplo, el cero, el infinito, el vacío. Para comenzar, el cero es un número y que ocupa una posición central en la recta numérica y es la que separa los números positivos de los negativos y que eso significa, como parte de la convención, que del 0 hacia la derecha son números positivos, del 0 hacia la izquierda son números negativos. Entonces, esa es la característica de este objeto matemático llamado cero. Inicialmente desarrollado por dos culturas, los hindúes y los mayas, pero tiene más relevancia en la cultura maya por dos grandes motivos. Uno, porque tiene una simbolización bien definida y segundo, porque hacían operaciones matemáticas. En cambio, los hindúes lo usaban simplemente como una simbolización, pero no hacían operaciones con el cero. El otro objeto matemático interesante es el infinito, que no es un número, ya que no ocupa un lugar en la recta numérica, sino que es una tendencia. Y el otro, que es el otro objeto matemático, que es el vacío, que significa la ausencia de objetos, y eso significa que no es no existe, dado que no tiene cantidad de elementos determinados, es ausencia de elementos.
Estos objetos matemáticos que he mencionado, cero, infinito y vacío, son los objetos más controversiales que junto con los campos numéricos, el manejo inadecuado de esta conceptualización genera los proyectos con errores. Y con eso concretizamos este mundo de los campos numéricos.